Yo quiero continuar en la línea de lo que he estado predicando en los últimos mensajes. Hemos estado hablando de la amistad. La primera vez que compartí de este tema el título era Entre amigos. Luego hemos dicho amigos, pero no colegas, hermanos y amigos. Y el título de la palabra de hoy es La riqueza de la amistad. Amén. Y por eso vamos a volver al capítulo 13 de Génesis, en donde encontramos la historia de Abraham y de Lot. Y citamos a Abraham, como hemos mencionado vez pasada, porque Abraham fue llamado amigo de Dios. Y tomamos el ejemplo de Abraham y Lot y lo hemos aplicado a nuestra relación con el Señor, porque el Señor es quien nos llama amigos y nos invita a caminar en amistad con Él. Y entonces, mirando este ejemplo de Abraham y Lot, lo aplicamos en nuestra relación con el Señor. Pero aprovechando que hoy celebramos la Cena del Señor, volvemos a este pasaje del capítulo 13, a este ejemplo, pero ahora para aplicarlo a nuestra relación con los hermanos. Porque como creyentes nosotros tenemos esta relación vertical. Nos relacionamos con Dios como creyentes, pero también nos relacionamos con los hermanos. Tenemos esta relación vertical y esta relación horizontal. ¿Amén? Si tú extiendes tus manos, tocarás a alguien, uno que está ahí cerca tuyo. ¿Amén? Levantamos nuestra cabeza y miramos al Señor. Estamos en estos dos planos, ¿no? El horizontal y el vertical. Y para tener comunión con Dios y con los hermanos, necesitamos permanecer en esta cruz. Cuando nos salimos de esta cruz, es donde empieza a perderse la comunión. Necesitamos estar crucificados. Y es allí donde guardamos y cuidamos nuestra relación con Dios y nuestra relación con el hermano, con los hermanos. Y el énfasis de esta palabra va en este sentido, en tener esta amistad a la que estamos llamados a vivir con el hermano. Decía que el título de esta palabra es Las riquezas de la amistad, porque dentro de esta amistad con Dios y dentro de esta amistad con los hermanos hay tremendas riquezas. Cuando andamos en amistad con Dios y con los hermanos, hay riquezas preciosas. Pero fuera de esta amistad hay miserias. Cuando no andamos en amistad, andamos en nuestras miserias, ¿verdad? Amén. Vamos a leer el capítulo 13, pero vamos a leer solamente el versículo 2, 5, 6, 7 y el 11. Capítulo 13, versículo 2, 5, 6, 7 y 11. Ya la última palabra que habíamos compartido, habíamos leído todo el capítulo, un capítulo precioso. Pero para enfatizar este tema, leemos entonces en el verso 2 donde nos dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Verso 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro,
y se terminó la amistad. Hasta aquí llegó la amistad. El pasaje destaca las riquezas de Abraham y de Lot. Y yo quiero matizar esto, que el término riquísimo, ¿no?, se lo aplica a Abraham. De Abraham dice que era riquísimo. Y de Lot nos dice que tenía muchas posesiones. Y yo quiero destacar este matiz, podemos ver un matiz allí. Entre ser riquísimo y tener. Abraham era riquísimo y siempre fue riquísimo. Nunca dejó de ser riquísimo. En cambio, Lot tenía y dejó de tener. En este sentido, Abraham es figura de Dios. A Dios nadie le da ni nadie le quita. Él es el gran yo soy, el que tiene vida en sí mismo. Y Jesús dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volver a tomarla. Él no depende de nadie. Él es riquísimo, siempre lo ha sido y siempre será riquísimo. Sus recursos son inagotables. El Señor dice, mío es el oro, mía es la plata. La tierra y su plenitud. Mía es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Todo es de él y todo es para él. Él no depende de nadie. En cambio, nosotros sí somos dependientes. Así que en este caso, Lot es figura del ser humano. Abraham figura de Dios, Lot figura del ser humano. Porque la palabra de Dios dice de nosotros, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y así como recibimos, también podemos dejar de tener. Si nosotros andamos, tenemos, si andamos con el que nos da. Y dejamos de tener si andamos con el que nos quita. Abraham andaba con el que le da. Abraham era amigo de Dios. Y fue riquísimo. Lot en un momento deja de andar con Abraham y empezó a andar por otros caminos y dejó de tener. Este pasaje, yo veo en este pasaje que destaca la amistad como un lugar, como un espacio en donde hay riquezas. Es un sitio, la amistad es un lugar de riquezas. Y nos dice que Abraham y Lot, y digo esto porque Abraham y Lot habitaban juntos en un mismo lugar. Ellos se encontraban en un mismo lugar y en ese lugar era de tremendas riquezas. Aquel sitio, aquel espacio era la amistad. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es allí donde envía bendición, donde Dios envía bendición y vida eterna. Y Proverbios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa bendición de Dios es la que enriquece. Las riquezas sin la bendición de Dios no enriquecen. Las riquezas sin la bendición de Dios no enriquece. Lo que enriquece es la bendición de Dios. Por eso dice la palabra a través del apóstol Pablo que raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales algunos codiciándola fueron traspasados de muchos dolores. Males y dolores son las riquezas sin la bendición de Dios. Pero ese lugar era un lugar de amistad y en la amistad donde habitan los hermanos juntos en armonía es donde Dios envía su bendición
y donde hay riquezas. Las riquezas materiales, como decimos, sin la bendición de Dios, solo trae tristeza, dolor y males. Las verdaderas riquezas son las que enriquecen y esas riquezas son las que hay en Cristo. Y la palabra de Dios, hay muchos pasajes que nos habla de esto. Algunos pasajes dicen así: las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, las riquezas de su gracia, las riquezas de su bondad, las riquezas de un pleno entendimiento, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hay riquezas en el Señor. Si andamos en amistad, es allí donde Dios envía bendición, donde hay riquezas. Y si no andamos en sus riquezas, es porque andamos en nuestras miserias, en nuestros egoísmos, en nuestros celos, envidias, orgullos, rencores. En esto no hay riqueza. Y esto es lo que nos saca de ese sitio de la amistad y te retira de ese lugar y dejas de vivir en esas riquezas para entrar y vivir solamente en estas miserias. En vez de estar en las riquezas de Cristo, en la bendición. Qué bueno, cuántas veces nos hemos encontrado, qué bendición haber tenido este tiempo con los hermanos, en el grupo de hogar, en una reunión, en la amistad, en una torrada que nos hemos hecho, allí en compartir, en la vigilia de anoche. Qué riqueza, qué precioso, qué bueno. Yo lo he hablado con hermanos que han venido de la vigilia de ayer, qué bendición. Fue algo precioso. Ese tiempo es un tiempo de bendición. Pero si no estamos allí, es porque nos han podido estas cosas. Y este tipo de miseria es lo que promueve divisiones. Los egoísmos, los celos, las envidias, los rencores, todo esto promueven división. Y la palabra lo dice, división significa dos visiones. Y es necesario tener una visión espiritual para no salir del lugar de la amistad. Di así. Tiene razón. Es necesario tener visión espiritual, porque la visión natural no te deja ver las riquezas que hay en la amistad y en las cosas del Señor. Abraham tenía visión espiritual. Y porque tenía esa visión espiritual, porque él miraba como Dios le decía que tenía que mirar. Dios le dijo, levanta tus ojos y mira esto y mira lo otro. Y él miró conforme a como Dios le dijo que tenía que mirar. Y entonces tuvo una visión espiritual. Y porque tuvo esa visión espiritual pudo caminar con Dios y fue llamado amigo de Dios. Lot caminó con Abraham todo el tiempo hasta que comenzó a tener una visión natural y comenzó a mirar como miran todos los hombres, como mira todo el mundo, de una forma natural, dejarse llevar solamente por lo que ven los ojos, sus percepciones, su propia opinión y lo que le parece, y comenzó en esa visión natural, y eso es lo que lo empieza a apartar de este lugar de amistad, de este lugar de riquezas. Cuando el apóstol Pablo instruye acerca de la celebración de la Cena del Señor, lo hace a la iglesia de los Corintios. Y la iglesia de los Corintios era una iglesia dividida, una iglesia donde había todo este tipo de cosas. Y entonces Pablo le dice allí en 1 Corintios, capítulo 3, verso 1,
Dice, no puedo hablaros como espirituales, no puedo hablaros como espirituales, como gente que tiene visión espiritual, porque no veis las cosas con una visión espiritual, lo veis de manera natural. Porque entonces dice el versículo, el versículo, 2 versículos más abajo, el versículo 3. El versículo 3 dice, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿qué dice? No andáis como hombres. ¿Hombres espirituales? No, como hombres naturales. ¿Andáis? Él es la visión natural que nos lleva a andar como anda todo el mundo. Y nosotros vamos a tratar de tener una visión, de ver más allá. Este pasaje la palabra de Dios nos hace ver con una visión espiritual. Y este pasaje nos está queriendo mostrar más allá de lo que se ve a simple vista. Así que vamos a procurar mirar un poco más allá de lo que vemos en este pasaje y en el contexto de lo que es todo el mensaje de la palabra de Dios. El versículo 7 dice, y hubo contienda. Tú lo ves con ojos naturales y dice, ¿por qué se separó Abraham y Lot? ¿Por qué se separaron? Y porque tuvieron ahí un rifirrafe, hubo problema y se separaron. ¿Y qué va a hacer? Se apartaron el uno del otro. A simple vista, la causa de esa separación fue la contienda y la discusión que ellos tuvieron. Pero, ¿por qué hubo contienda? ¿Por qué hubo esa contienda? Porque dice que había una falta de espacio. Necesitaban, dice, la tierra no era suficiente y necesitaban más sitio. Entonces, en el fondo, podemos decir, bueno, no fue la contienda, el problema es dónde estaba, en que necesitaban más espacio, ¿no? El problema era la falta de espacio, necesitaban más lugar. ¿Y por qué necesitaban más lugar? Y porque tenía muchas posesiones. Entonces, en el fondo, el problema no había sido la contienda, no era la falta de espacio. Entonces, en el fondo, el problema era que tenían muchas posesiones. Y esto me parece muy interesante. Esto es muy interesante. Si no tuviera tantas posesiones, entonces no necesitaría tanto lugar. ¿Me seguís? Así que la alternativa es buscar más lugar o quitar cosas. Pero no, ¿cómo voy a quitar cosas? Son mis cosas, que él quite la suya. A nadie que mire de forma natural va a decir, no, ¿qué va? Que quite la suya. Yo la mía no las toques, ¿eh? Entonces, si se hubiese hecho quitar cosas para hacer más espacio, no hubiese habido necesidad de separarse. Pudiesen haber seguido juntos en un lugar de bendición. Para la visión natural, esto no es lo natural, no es natural. ¿Qué es lo natural? Y que cada uno siga por su lado. ¿Qué pasó? Hubo problemas. Y yo ya me lo veía venir, ya me parecía. Y yo sabía que esto iba a terminar así. Que está bien que cada uno siga por su lado, es lo más razonable, es la solución. Cuando el creyente anda
con una mirada natural, encuentra la solución muy rapidito a muchas cosas. Muy rápido resuelve las cosas. Tener muchas cosas ocupa espacio. Y nuestras cosas no solo consumen espacio físico, sino que consumen espacio en el corazón. Y el corazón se nos llena de muchas cosas. Nuestro corazón está lleno de nuestras cosas. A ver, dile al que tienes al lado tuyo. Yo sé que tú tienes muchas cosas. Y no son pocas. Y yo tengo, y dile ahora, y yo tengo también mis cosas. Y tú, yo también tengo mis cosas. Y que tampoco son pocas. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Dios quiere trabajar en el corazón para hacer lugar. A mí me parece tremendo. Me parece muy interesante. ¿Cuál es el problema? El problema de las contiendas, de los conflictos, a los ojos naturales son los rifirrafes que surgen. Y bueno, ¿y cómo se soluciona? Bueno, tú por allá y yo por acá. Y hasta a veces, dentro de las iglesias, bueno, ¿a qué culto va? ¿Va el primero? Yo voy al segundo. ¿Va a Inca? Bueno, yo voy al Alcudia. Va, y ya está arreglado. Así se soluciona el problema. ¿Eso es una visión espiritual? Eso es una visión natural. Mirá lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, justamente a los Corintios, ¿no? Que estamos diciendo que no tenían esa visión espiritual. Mira lo que dice en el capítulo 6 de 2 de Corintios, versos 10 y 13. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Qué impresionante! Está hablando aquí, por una parte, de las riquezas en Cristo, pero para ver esas riquezas la ve el que tiene visión espiritual. El que tiene visión natural, lo que ve son tristezas, pobreza, que no tiene, pero el que tiene visión espiritual, Pablo dice, nos tienen como entristecidos, pero hay un gozo eterno aquí adentro. Nos tienen como pobres, pero estamos enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, porque estamos en Cristo, y en Cristo estamos completos. Y entonces dice el versículo 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros. Estamos hablando, Pablo le está diciendo, hay espacio en nuestro corazón para vosotros. Nosotros que vivimos en esta riqueza, hay lugar en nuestro corazón para vosotros. Y sigue diciendo, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. En vuestro corazón no hay lugar para nosotros, porque tenéis muchas cosas. Hay muchos rollos, muchas historias, muchas cuestiones, hay muchas cosas en vuestros corazones y no tenéis lugar para nosotros. Y entonces le dice, pues para
pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Despojaos de vuestras cosas, haced sitio en vuestro corazón. ¿Qué es lo que acaba separando a Lot de Abraham? Sus cosas, sus historias, sus cuestiones, todo aquello que llenaba el corazón. ¿Había que separarse? No, lo que había que hacer es despojarse y hacer sitio. La visión natural de Lot lo llevó a ver que el lugar en donde estaba no era suficiente, necesitaba más lugar. Su visión natural le decía, no, necesitas más lugar. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Cuánto lugar necesita un creyente para estar junto con sus hermanos en armonía? ¿Cuánto lugar tú necesitas para estar en armonía con tu hermano? ¿Cuánto lugar necesitas? Ocurre que hay creyentes que abandonan su lugar de amistad en una congregación porque no es suficiente el lugar que tienen. A mí no me dan lugar. No se me da lugar. No me dan lugar. ¿Por qué te sales de la comunión, hermano? Y porque en otro sitio me dan más lugar. Qué tremendo, ¿verdad? Salir de la amistad por una cuestión de lugar. ¿Cuánto lugar necesita? Y yo necesito que me den. Yo aspiro a que me den más lugar. ¿Por qué no me dan lugar? ¿Y qué es por qué necesitas más lugar? Y porque yo tengo aquí en el corazón, tengo mis cuestiones. Yo tengo un poquito de orgullo, tengo un poquito de vanidad, tengo una necesidad un poquito, así, de protagonismo. Me gusta, yo también, ¿no? Y son cuestiones nuestras. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque el creyente que anda de esta manera está andando con una visión natural y le parece totalmente natural salir del lugar de la amistad. Es natural. A mí no me dan lugar, me voy a otro sitio. ¿Por qué te fuiste a otro sitio? Porque me dieron más lugar. Ahí me dan lugar, tengo otro sitio. Y he salido del lugar de la amistad. Pero ¿estoy andando en las riquezas? No. Estoy andando en mis miserias. ¿Qué te llevó al conflicto con el responsable del grupo de hogar, con el pastor, con el hermano, con el ujier, con ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó al conflicto? Tus cosas, las mías, que requieren, que me están llevando. Y lo que me parece tan tremendo, es que esa visión natural nos hace ver con naturalidad lo que no es natural a los ojos de Dios. No es natural. Hay creyentes que pueden salirse del lugar de la comunión, del lugar de la amistad, sin decir absolutamente nada. Y resulta que luego no dicen nada. Y cuando a veces se dice a través de un mensaje de WhatsApp. Se mandó un WhatsApp y dice, chau hermano, ¿dónde esté? No, me fui. Y te lo encuentras luego en el Mercadona. Y dice, amigo, como un gran amigo. Preguntando por los hermanos. ¿Y cómo están los hermanos?
estamos llamados, como los corintios, estamos llamados a vivir con la visión, una visión espiritual y no andar como anda todo el mundo, como hombres, valorando la tremenda riqueza que hay en la amistad, en la hermandad, en el cuerpo del Señor. Y esto es muy triste porque el cuerpo se duele. El cuerpo se duele. Y mira una cosa. Cuando dice el pasaje, mira el versículo 12, ¿no? ¿Lo puedes poner? Dice, y hubo contienda entre Abraham y Lot. No hubo contienda entre Abraham y Lot. Entre Abraham y Lot no había problema. Hubo contienda ¿entre quién? Entre el entorno. El problema comenzó a causa del entorno. Fue el entorno de Lot que afectó la mirada de Lot. Y Lot acabó mirando como los pastores le dijeron que tenía que mirar. Fueron los pastores y le dijeron, mira Lot lo que nos están haciendo. ¿A ti te parece? Fíjate, mira esto. Mira, pero mira aquí, fíjate esto. Y mira lo otro, y mira aquello. Y mira esto, ¿ves? ¿Te das cuenta? Esta oveja ya no puede estar allá. ¿A ti te parece? Y el entorno, y Lot comenzó a mirar como los pastores le dijeron que tenía que mirar, pero no había ningún problema. ¿Cuántas veces ocurre, y ha ocurrido, y yo, creyentes que han salido del lugar de la amistad y no había ningún problema? Y lo manifiesta. No, para mí fue una bendición. El grupo de hogar fue precioso. Y yo, la verdad, me sentí tan bien y me hizo tan bien. ¿Y por qué te vas? No, porque hay un entorno que empieza a afectar la visión. Amén. Y no abandona el lugar de la comunión, no por él mismo, sino porque hay un entorno, por el entorno, y deja de mirar como le dice el Señor que tiene que mirar, y empieza a mirar como el entorno le dice que tiene que mirar. Es decir, creyentes que no han tenido ningún problema, pero salen de la comunión porque hay otros que están jalando. La visión del entorno todavía tiene un trasfondo. Hay algo más detrás del entorno ese. Es muy interesante este versículo. ¿Qué nos muestra este pasaje? Dice, y hubo contienda entre Abraham y Lot, no, entre los pastores. ¿Y qué más dice? Punto y coma. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Es decir, que la palabra de Dios te está mostrando que en esa escena de contienda, de conflicto, en donde que viene a raíz del entorno, no es de ellos mismos, sino el entorno, pero detrás de ese entorno te está mostrando algo más. En el fondo de esa escena hay algo más, el cananeo y el fereceo. Justamente, casualmente, había problema, ¿y quién andaba por ahí? El enemigo. Fue pura casualidad, el enemigo justo andaba por ahí. Y es el enemigo el que está, en definitiva, detrás. No es la obra de Dios, no es el Señor, no viene del Señor. El que está atrás de todo este asunto es el mismo enemigo y la palabra te lo está poniendo aquí bien clarito. Mira lo que dice Santiago.
y estábamos hablando de la amistad, ¿no? Santiago 4, el versículo 1, después 2 versículos, el versículo 4, 2 versículos y el versículo 7, ¿no? Versículo 1 dice de Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene? Y entonces luego dice el versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El entorno. Dejar de ver con una visión espiritual para empezar a mirar como mira todo el mundo. Y 2 versículos más abajo dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, porque el que está detrás de todo este asunto no es Dios. El que está detrás de todo este asunto es el diablo. Así que la Santa Cena fue instituida para recordarnos, para que tengamos presente el gran precio que pagó el Señor con su sacrificio. Y cuando Pablo está instruyendo acerca de la Santa Cena, lo hace justamente a la iglesia de los Corintios, que estaban con todos estos conflictos y le está diciendo: ustedes no están viendo, no están tomando en cuenta, están perdiendo de vista lo que el Señor, el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario para que nosotros seamos uno, para que vivamos en esa amistad y en esa comunión. El Señor entregó su vida allí en la cruz del Calvario. Así que la Santa Cena es para que nosotros vivamos en comunión, en unión, en unidad, no en ruptura, ni en división, ni en separación, ni en distanciamiento, ¿no? La Cena del Señor es esta mesa familiar de hermandad y de amistad, donde todos somos familia por la sangre de Cristo y somos familia, pero para vivir en amistad. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, ahí solo un pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La comunión de la sangre es una sangre en común. Somos hermanos porque tenemos una sangre en común. Cristo derramó su sangre y nos hizo familia. Somos hijos de Dios. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y nos llama hermanos porque siendo Dios hizo semejante a nosotros. Y siendo semejante a nosotros, siendo hermano, nos llama amigos. Hermandad y amistad. Es mi amigo, pero es mi hermano, pero allá. No, es tu hermano y tiene que haber esa comunión, esa amistad. Es vivir en armonía. Y hay solo un pan. Y hay solo un pan. Y ese pan alimenta un solo cuerpo. Ese pan no alimenta otras cosas. Alimenta solo el cuerpo de Cristo. Así que si tú te alimentas de ese pan, eres cuerpo de Cristo. Tú te alimentas de este pan, eres cuerpo de Cristo. Y no te puedes alimentar de ese pan si no eres cuerpo de Cristo. Y Pablo lo dice también a los colosenses, dice: todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da el Señor. Amén. El cuerpo se nutre y se alimenta de Cristo. Cuando yo pierdo de vista a Cristo, cuando pierdo de vista lo que Cristo pagó, dejo de ver la riqueza y lo tremendo que es lo que tenemos en el Señor. Y que yo no puedo, ¿sí?,
dejar eso por mis miserias, por mis cosas, sino que lo que tengo que hacer, quiero vivir en comunión, quiero tocar a mi hermano y a mi hermano y quiero mirar a Dios, ¿cómo tengo que estar? ¿Cómo tengo que estar? Si te bajás de la cruz, no hay comunión. Yo una vez me acuerdo de esta palabra. El Señor, bueno, me acuerdo ahora, me vino a la mente ahora. Esta palabra que dice, no hay profeta fuera de Jerusalén, no hay profeta que... No hay profeta, no, cuando dice que todos los profetas mueren en Jerusalén. Todos los profetas mueren en Jerusalén. No, perdón porque ahora me vino y lo quiero decir. ¿No? Está diciendo. Y yo decía, la cantidad de profetas vivos que hay. Hay montones de profetas que están vivos porque se salen de Jerusalén. ¿Dónde Dios te puso? Dios me puso en un sitio y ahí tengo que estar. Y cuando no estoy ahí es porque ando vivo. Ando vivo. No estoy, no sé, ¿me estoy explicando? Hay muchos profetas vivos. No están donde se salen del sitio donde Dios los ha puesto. Se han bajado de la cruz y andan en sus propios caminos. Y el Señor dijo, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si andáis haciendo lo que yo os digo. Ahí vivimos en amistad. Cuando ando en mis propios caminos, se rompe la amistad. Pero todo esto necesitamos visión espiritual. Cuando tú ves estas situaciones y sabes de situaciones, de conflicto, de creyentes que abandonan el lugar de la amistad, del lugar de donde están, es porque allí no hay... Estamos andando como hombres, como anda todo el mundo. Y andamos en miserias, no en las riquezas del Señor. Amén.